ponerse sobre sus pies, vamos a venir primeramente en palabras de oración, para que sea el Dios Todopoderoso bendiciendo esta predicación y que Él permita que se haga de la mejor manera para que sea Él hablando, porque Él es perfecto. Señor, mi Dios Todopoderoso, te damos honra, gloria, poder y alabanza, porque si tú estás acá, Señor, las cosas van bien, y mi corazón puede sentir, mi Dios, tu presencia, la llenura de nuestro amado Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que toques nuestro corazón, Señor, y aquel corazón insensible venga a ser sensitivo a la palabra, a la voz de Dios hablando a la vida de cada uno, para que sea esta una iglesia bendecida, aquella que viene a traer el Señor Jesucristo, la pura, sin mancha y sin arruga, porque ese es el todo. Que estemos preparados, que estemos como aquellas 5 vírgenes prudentes que estaban preparadas con sus lámparas llenas y con aceite en reserva por cualquier situación que se diera, y cuando el esposo vino, aquellas estaban preparadas, y por eso yo busco mantenerme preparado, y la exhortación a la iglesia es que estemos preparados, porque de un momento a otro la trompeta sonará y este pueblo será llevado a la presencia del que vive y reina por todos los siglos. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice amén. Ahora vamos a ir a nuestras escrituras, amado pueblo, y vamos a hacerlo en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel y su capítulo 28. Y vamos a estar leyendo de su versículo número 1 al número 7. Cuando esté listo, me lo hace saber con un amén. Ezequiel capítulo 28, del 1 al 7. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios, amada iglesia, y tome su silla. Relaje el oído, no sus músculos, porque si relajamos los músculos nos dormimos. Yo quiero contarle que hoy, con el calorcito que había, me puse a cortar la grama de mi casa. Estuve bien fatigado por un momento, pero al final descubrí que Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Gloria damos a Dios. Cuando yo le comparto algo es porque primeramente yo lo he recibido. Yo no le voy a estar dando promesas a usted que yo todavía no he visto, ¿verdad? La única promesa que yo no he visto es la del rapto de la iglesia, pero si nos arreglamos con Cristo, vamos a estar preparados. Amén. Déselo al Señor en el nombre de Jesús. En este maravilloso tiempo, digo maravilloso entre comillas, porque de maravilloso no tiene nada. Lo único bueno que nosotros estamos esperando es el rapto de la iglesia. Porque el apóstol Pablo dice que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, ¿verdad? Es ahí la importancia que tiene que usted y yo nos mantengamos en ayuno, en oración,
leyendo las Escrituras, en comunión con Dios, no en comunión con el Facebook ni el YouTube. El YouTube solo se lo autorizamos para que vea Remanente Fiel. Amén. ¿Verdad? Porque aprovechamos para hacer el comercial en este momento. Pero debido a estos tiempos de apostasía, el corazón de muchos se está envaneciendo. Y Dios ponía esta palabra en mi mente y en mi corazón para predicarla. Le decía yo, Señor, ¿de qué manera empiezo, verdad? Para que esto no suene como a insulto, ¿verdad? Porque cuando al arrogante le dicen, no sea arrogante, él va a pelear contra viento y marea y va a dar con hacha, machete y cuchillo a todo aquel que le esté llamando la atención de una manera amorosa en el nombre del Señor. Amén. Y debido a esta situación, nosotros hemos visto, amados hermanos, cómo en la actualidad personajes famosos en el camino del Señor, ellos mismos, como dicen en Nicaragua, mi segundo país, ¿verdad? Que con su propia mano están cavando su propia tumba, ¿verdad? Porque de verdad que la arrogancia, la vanidad y la vanagloria se han apoderado de los famosos espirituales. Y yo creo, sincera y positivamente, que en lo espiritual no debiera de haber ningún famoso. Debiéramos de ser todos buscando la unción del Espíritu Santo para recibir de lo alto la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, de los cuales habla la palabra de Dios como dones espirituales que vienen de manos del Espíritu Santo. Pero la verdad que se está viendo una degeneración, ¿verdad? Porque, y déjeme decirle que la culpa la tenemos nosotros mismos, los cristianos evangélicos. Porque alabamos demasiado a un personaje y lenta pero seguramente su corazón se va llenando de la malvada vanagloria, de la vanidad, y eso es por lo que yo, siendo miembro de esta iglesia, que la amo con todo mi corazón, yo no quiero que ningún predicador, ningún evangelista de Remanente Fiel, ningún orador, ningún cantante, ningún maestro vaya a incurrir en el error de la vanagloria. Porque el diablo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El apóstol dice también que resistamos al diablo y el tal huirá de nosotros. Pero lamentablemente la codicia, ya sea por riqueza o ya sea por fama, yo platicaba siempre con mi hermano Angelito y le decía, Dios lo está levantando. Siempre vea, que sus ojos vean a Dios, y lo ha hecho de una manera muy buena. Porque yo le dije, el diablo tiene 3 armas poderosas y las 3 empiezan con F: fama, fortuna o faldas. Amén. Pero el hombre ha demostrado su perseverancia, de lo cual damos gracias a Dios. Amén. Porque podemos ver con nuestros propios ojos la mala suerte que le ha tocado a tanto ex hijo de Dios. Porque la fama o la fortuna o las faldas han hecho su labor, han hecho su buena obra para destronar, para quitarle la corona a un siervo de Dios. Amén. ¿No cree, hermano? Yo doy gracias a Dios por el ministerio de alabanza que el Señor nos permite tener acá, porque lo presenta el Espíritu Santo de Dios. Yo quisiera que 1 o 3 o 4 o 5 hermanos estuviesen con nosotros cuando el ministerio de alabanza va a otra iglesia, de ver ese efusivo recibimiento que les dan, pero no es por lo bueno que seamos. Es por la unción que el Espíritu Santo de Dios pone en cada uno de ellos, porque su búsqueda es sincera, la búsqueda de Dios es sincera, la recepción de la unción del Espíritu Santo es original, no es buscada con pantomimas, no es buscada con palabras infladas, es buscada a través de una oración sincera en la alabanza que glorifica el nombre de Dios. Amén. Bueno, ya dije algo como pequeña introducción. Cuando el rey de Tiro
recibe esta profecía de parte de Ezequiel, porque Dios está enfadado de que haya alguien que no solamente se ha olvidado de él, lo ha apartado de su camino, sino que ahora está diciendo sentirse como Dios, el rey de Tiro. Y Tobaal III era el nombre de aquel rey. Algunos estudiosos también algún hermano que por favor me haga la caridad de reinstaurar este rótulo. Aquel rey era un rey inteligente, era un rey preparado, era fuerte, su reinado era de victoria. Pero cuando el hombre victorioso aparta su mirada y su agradecimiento de Dios, ahí hay un problema serio. Ahí hay un problema de decadencia, porque el hombre va a ser famoso por un corto tiempo más y después viene la bancarrota, no solamente espiritual, sino que en todos los ángulos de su vida, desde el punto de vista que se quiera ver, va a haber un fracaso. Y por eso es que habiendo sido aquel rey tocado en su corazón por los maleficios de Satanás, por las ofertas del diablo, llegó a sentir que era demasiado poderoso, llegó a exaltarse él mismo, llegó a hacer cosas horribles que ofendieron a Dios. Amén. Por tal motivo, Dios envía al profeta, como Dios le ha enviado a usted alguna vez a predicar la palabra, y usted ha traído un mensaje que va adecuado, no para la congregación entera, pero a determinados miembros o a determinadas personas. Porque eso es lo que la palabra de Dios hace. A mí nadie me dijo, dice el Señor, que vengas a recibirlo ahora, porque me dice eso y le digo, yo no recibo palabra de hombres, ¿verdad? Yo recibí a Cristo en mi corazón cuando fue el tiempo que yo sentí la necesidad de venir a Cristo. Amén, porque Cristo fue bueno conmigo. Pero a medida que Ezequiel hablaba a aquel rey, podemos nosotros darnos cuenta que el poder que da la confianza que da el poder, cuando Dios no está involucrado en el asunto, cuando quitamos a Dios, cuando llegamos a creer que por mi buena palabrería, por mi mucho conocimiento bíblico o por mi demasiada buena conducta espiritual, entonces yo voy a ser respetado de una manera u otra. Cuidado con eso, porque mi corazón se está engalanando ya de vanidad. Está trayendo arrogancia, está trayendo todas esas cosas que son tan dañinas para la comunión con Dios. Amén. Porque aquí tengo yo una lista de estas cositas que equivocadamente le hacen creer al hombre que es poderoso. Y poderoso acá solamente Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuando el hombre se siente poderoso o demasiado importante, va a desarrollar en su sentimiento, en su corazón, vanidad, grandeza, soberbia, que es muy dañina, altivez, arrogancia y orgullo, que al final va a terminar en una derrota definitiva. Definitiva. Porque su arrogancia lo llevó al fracaso. Amén. Yo quiero compartir con ustedes así rápidamente la historia de algunos de los tantos imperios que tuvieron lugar en la antigüedad. Echemos un breve vistazo a los imperios a lo largo de la vida, que a causa de que sus gobernantes rechazaron a Dios, todos fracasaron. No quedó ninguno. Nacieron, crecieron, prevalecieron un tiempo, decayeron y dejaron de existir. Y fue precisamente porque llegaron a creer que porque tenían los mejores ejércitos de la tierra, el mejor ejército de todas las naciones, ellos eran los que estaban haciendo las cosas, pero cada uno estaba siendo sostenido y fortalecido por el poder de Dios. Y cuando el hombre aparta a Dios de su vida, horrendas cosas le van a suceder. Amén.
Primeramente nosotros podemos ver la majestuosidad de aquel imperio persa. Todos estos imperios que voy a mencionar tuvieron sus dominios en el sur de Europa, al este de Europa, en el norte de África, en todo lo que es el Medio Oriente. Son muchos los imperios, pero hablando del persa, del griego, del imperio romano, del imperio otomano y algunos más, todos decayeron hasta desaparecer. Y déjeme decirle, amada iglesia, que fueron ejércitos poderosos, fueron hombres valientes, fueron hombres que tuvieron todo el poder de la vida, pero cometieron la insensatez de apartar a Dios de la posición en la que les había puesto. Amén. El imperio romano, por ejemplo, el imperio romano hizo atrocidades en Israel. Ofendieron a Dios y Dios los derrotó. Amén. El imperio griego, por consiguiente, el imperio griego muy parecido al imperio romano. Todos aquellos gobernantes, todos aquellos tetrarcas, todos aquellos reyes, todos estos se inflaron de orgullo, se llenaron de autosuficiencia y de vanidad, y esa fue su franca derrota. Amén. Y empezaron a decaer de tal manera, amada iglesia, que no quedó más que la historia de ellos, que todavía en la actualidad seguimos hablando de ellos. Amén. En la actualidad hay un imperio. Cuando yo era niño, yo tenía 12 años, 11 años, y me entristecía mucho cuando mi mamá se vino para Estados Unidos. Y decía yo como niño, yo quiero ir a Estados Unidos. Y no se me daba. A los 13 años empecé a aprender inglés allá por correspondencia, porque mi sueño era llegar acá, porque yo miraba a esta nación como un imperio poderoso, y lo era. Y usted dirá, ¿lo era? Sí, ha venido perdiendo la majestuosidad de su poder por haber sacado a Dios de las escuelas, de los colegios, de la vida, peleando aún con el pueblo de Dios. Nosotros podemos ver la decadencia paulatina, lenta pero segura, en la que está cayendo este país. ¿Y sabe cuál es el problema? La arrogancia de sus gobernantes. Usted dirá, el hermano Héctor siempre habla de política. Yo no estoy politizando aquí con nadie. A mí no me simpatizan los políticos, ¿sí? A esos yo hubiera querido ver que Antíoco los sacrificara allá en lugar de aquellos cerdos que sacrificaba en el altar del Señor. Amén. Y le digo, a eso se debe que en la actualidad, cuando aparece un gobernante bueno, nosotros los seres humanos le damos su lugar, le reconocemos por su honestidad, por su sinceridad, por su eficacia, por todas las cosas buenas que hace. Porque dice que el que al pobre da bocado, ascuas de fuego recibe sobre su cabeza. Amén. Lamentablemente no es la situación de todos los políticos, pero la promesa de Cristo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esa es promesa real y verdadera. Cristo dice la palabra que no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. En este país quitaron la presencia de Dios hasta de las dependencias gubernamentales. Pelearon arduamente los revoltosos para separar el Estado de Dios. Dios es una cosa y el Estado es otra. Lamentablemente ahí comienza una decadencia que ustedes y yo tal vez no lo veamos, no lo sé, pero si lo viéramos y pronto, yo les diría bien orgulloso aquí, ¿se acuerdan que se los dije? Amén, porque al hombre nos gusta eso, darnos la importancia, amén, que Dios reprenda al diablo, amén. Miren las abominaciones por las que abogan hasta los congresistas en los Estados Unidos. Mire el gran pleito que tienen confundiendo a la gente
ahí en Mexicali, Baja California, un americano fue a matar a sus 2 niños pequeñitos, porque él estaba ya viendo cosas influenciado por esa farsa que se llama QAnon, ¿verdad? Y yo no voy a polemizar con eso. Yo le voy a decir a usted que si usted enfoca sus ojos en la Biblia, no va a haber QAnon, no va a haber TIANON, ni ningún calimán que le venga a cambiar el concepto de Dios para su vida. Amén. Y aquí aprovecho yo para decirle a la iglesia, porque cuando uno empieza a andar de iglesia en iglesia, va a perder la doctrina que tiene y va a ir a creerle a cualquier mentiroso a donde están predicando una palabra. Oh, sí, esta sí se acomoda bien a mi vida, porque yo soy medio pecadorcito, pero Dios conoce mi corazón, ¿sí? ¿Verdad? Algo por lo que yo le ruego a Dios grandemente es para que el Espíritu de Dios me dé el fruto de la paciencia, porque no soy muy paciente que digamos, y soy enojón, ¿verdad? Así que cuando usted mira que yo le sonrío es porque no me quiero jalar el pelo en público, ¿verdad? Pero hay cosas que irritan el carácter de las personas. Amén. Yo no soy perfecto, ¿verdad? Pero a través de mi poca paciencia, yo soy el hermano que debo ser para la congregación. Usted es el hermano que debe ser para mí. Amén. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, dice. El pueblo que Él escogió para sí. Wow. Esta es una palabra maravillosa, porque nosotros podemos darnos cuenta que cuando un líder nacional involucra a Dios en el quehacer de la nación, Dios va a derramar bendición, y bendición de aquella que sobreabunda y que soluciona los problemas. Pero aquellos imperios no tuvieron esa visión. Aquellos imperios estaban dirigidos por hombres sedientos de poder, y cuando creyeron tener el poder, se llenaron de la vanidad que mata toda cosa buena. Amén. Gloria sea al Señor. Aquellos fracasaron como imperios, pero hubieron hombres poderosos también que fracasaron por haberse llenado de idolatría y poniendo a Dios a un lado. Usted dirá, como por ejemplo, yo le voy a hablar en esta noche un poquito del rey Acab. Y mire cómo el diablo es de seductor, es sigiloso. El diablo tiene su tiempo para botar a cada uno que no tenga su mirada puesta en el blanco perfecto. Porque Acab estaba deseando por egoísmo la viña de aquel siervo Nabot, ¿se acuerdan? Lo han leído en la Biblia. Pero no se atrevía a agarrarla por la fuerza y le propuso comprarla. Pero aquel Nabot no quiso, porque él sabía, él conocía su viña, era su patrimonio, no quería deshacerse de ello, y no importaba que fuera el rey, pero era Dios el que quería mostrarle algo al pueblo de Israel. Porque llegó como los que alabamos tanto, los que halagamos tanto a las personas por un buen mérito, ¿verdad? Reconocimiento es una cosa, pero alabar al hombre en ninguna manera. Llegó Jezabel, la de Sidón de Tiro, la bruja, aquella de la cual estaba enamorada Acab, y le dijo, esta es una alabanza al hombre, que no eres tú el rey de Israel. ¿Qué impide si tú eres poderoso? ¿Qué impide si tú eres importante? ¿Qué impide si tú eres necesario en este palacio? Y vino aquel, ni tardo ni perezoso, le hizo caso y se mandó a tronar a aquel pobre hombre para quitarle lo que le convenía. Pero ¿cuál fue la consecuencia de aquella mala jugada? Acab perdió hasta la vida por una equivocación a la cual Dios le permitió que fuera. Y yo aprovecho para decirles en esta noche, amada iglesia, no se ande juntando con la gente equivocada. El chismoso lo mete en problemas y le enfría la fe. Amén.
Un chismoso no debiera de tener cabida acá, pero se ampara por la cizaña, ¿verdad? El trigo y la cizaña. Amén. El Señor lo va a quitar en aquel día. Pero el rey Josafat decidió ir a visitar a Acab cuando ya estaba a punto de desaparecer de esta vida. ¿Qué negocios tenía el rey Josafat allá? Son esas casualidades que el diablo busca, pero Dios las aprovecha de una mejor manera, porque no vuelve a decir la Biblia que Josafat haya ido a visitar a ningún otro rey. Amén. Gloria a Dios. Vemos al rey Nabucodonosor. Ustedes que son más lectores que yo de la Biblia han leído a donde aquellos sátrapas lo pusieron a pelear con Daniel y le dijeron que por qué este oraba y por qué aquellos otros tres no adoraban a la imagen que él había erigido y que no bailaban la cumbia que él había puesto como alabanza para aquella imagen. Nabucodonosor había sido bendecido. El imperio de Babilonia era un imperio fuerte, porque fue a sacar en cautiverio a Israel por su desobediencia, porque cuando el hombre de Dios desobedece a Dios y no hace las cosas que Dios ordena, ese hombre va a ir en cautiverio, ahora no de Babilonia, sino que del mismo diablo. Amén. A eso se debe de que vemos tanto derrotado en la calle, que un día estuvieron en las mieles del evangelio, glorificando a Dios en alabanza, y ahora andan mordiendo el polvo. Pero se descuidaron. Y no estoy hablando de gente, miembros regulares en la iglesia, estoy hablando de miembros, siervos del Señor. Estos que le han servido en la predicación, estos que le han servido en la alabanza, estos que le han servido en los diferentes ministerios dentro de las iglesias. Un día estuvieron llenos de la gloria de Dios y ahora andan llenos pero de pura inmundicia. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Amén. Nabucodonosor, por su vanidad, Dios lo mandó hasta comer monte con las vacas y los chivos. Amén, con las bestias del campo. Esa es la humillación más grande para un rey. Pero aquel reflexionó y dijo: no le vuelvo a hacer caso a ningún sátrapa, a ningún consejero, sino que le voy a hacer caso a mi siervo Daniel. Este es mi maestro, porque este es un hijo de Dios. Él tiene la presencia del Espíritu Santo y él sabe aconsejarme para que yo sea victorioso. Amén. Tenemos a otro famoso, Antíoco Epifanes, aquel sirio seleucido, aquel que invadió a Israel, e iba bien, porque en aquel tiempo todo aquel ejército, todo aquel rey que derrotaba al pueblo, a la nación de Israel, a los ejércitos de Israel, era porque tenía un ejército poderoso, sí. Pero también la vanidad, cuando él se sintió triunfante, dicen los comentarios ahí de los estudiosos, que fue e hizo holocaustos paganos en el altar del Señor, en el altar de Dios. Degolló a un cerdo, a donde Dios jamás había permitido eso, porque Dios siempre ordenó que los holocaustos fueran presentados con palominos, con ovejas. Ni los cabros tuvieron lugar en esos holocaustos. Pero aquel atrevido también se atrevió a hacer eso y Dios lo destronó. Y no lo destronó con un ejército, sino que le bajó una enfermedad que fue la que se lo llevó a la tumba de los perdedores. Así que si usted y yo queremos ser victoriosos en Cristo, perseveremos en este camino. Que no nos incomode cuando la palabra toca lo malo que yo estoy haciendo. Porque lamentablemente el ser humano quiere hacer lo malo y que nadie se lo diga. Y de hecho aquí no conocemos en qué oscuridades camina la gente. El que lo revela es el Espíritu de Dios a través de la predicación de la palabra. Amén.
Pero hay mucha gente brava en las iglesias porque el pobre predicador está luchando para tener en su iglesia de 300 miembros, si siquiera que hayan unos 20 de los meros buenos. Amén. Entonces esforcémonos. Si todos buscáramos ser 20 de esos 20 buenos, entonces vamos a tener 300, 500, 600 y todos buenos. Amén. Todos perseverantes, todos en buena comunión con el Señor. Veamos ahora cómo las iglesias se están deteriorando de una manera como la manera que Antíoco ultrajó el altar del Señor en el templo de Jerusalén. Ahora no se están degollando chanchos en el altar, pero sí hay chanchos tergiversando el evangelio del Señor. Amén. Porque cuando a mí alguien me quiere venir a predicar cosas que la Biblia no habla, o con manifestaciones que no son de un real Espíritu Santo de Dios, entonces yo no le voy a creer. Porque lamentablemente para todo aquel alabancioso, yo leo la Biblia. Yo leo la Biblia y si la Biblia a mí no me dice lo que me están predicando, sencillamente no le creo. Y con buena suerte tendrá para que no le diga, ¿sabe qué? Bájese de ahí. Hijo del hijo de desobediencia. Amén. Pero vemos cómo la arrogancia y la vanidad destruyen y destronan a quien no reconoce la misericordia y el poder de nuestro Dios. Yo quiero hablarles de un caso muy reciente. Y ya no tengo miedo porque ya no va a ser gobernador. Hay un gobernador en New York todavía que porque le llevo contado los días, 12 días le van quedando. En medio de la cruda pandemia, había un pueblo de Dios orando, muchos cristianos evangélicos orando, y la gente, y lo que Dios hizo no fue mandar medicina, sino que puso conciencia en el corazón del pueblo, de todo aquel estado, para ser obedientes a las disposiciones gubernamentales en cuanto a usar la mascarilla, en cuanto a practicar el distanciamiento social, en cuanto a vacunarse cuando le fuere posible, y aquella situación cambió. Se acabó aquella gran mortandad que había. Pero cuando a él le dijeron que gracias a Dios la situación había cambiado, él dijo categóricamente y con todo orgullo, aquí Dios no ha hecho nada. Aquí somos nosotros los que hemos efectuado todo este trabajo y a eso se debe que nosotros ahora estamos bien. No corrió mucho, porque Dios avergüenza. Y de la manera que está saliendo no es la más decente ni la más bonita del caso. Dios permitió que los trapos salieran al sol. Y yo por eso he dicho, no hay político que sea bueno. Amén. Podría agarrar mucho tiempo para hablar de tantos desprestigiados que ellos mismos eligieron por apartar a Dios de su camino, de sus vidas y de las bendiciones que recibían. Pero en esta noche, Dios habló primeramente a mi vida, reconociendo que algunas veces nosotros tratamos de llamar la atención, pero no de la mejor manera. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios expone a alguien, lo presenta y lo exalta, esa es la manera más preciosa que Dios tiene para exaltar a su siervo. Por eso la Biblia dice muy claro que aquel que se humilla será exaltado y aquel que se exalte será humillado. Y yo leía esto y de verdad que le daba muchas vueltas en mi mente y en mi corazón y le digo yo, Señor, si alguna vez yo he estado en pos de la arrogancia, perdóname y haz mi corazón humilde, más de lo que yo pueda hacer. Amén. De la manera que Dios habló a aquel rey Itobaal,
el príncipe de Tiro, a través de su profeta Ezequiel, cuando le dijo, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. A Dios no le agrada esa arrogancia, a Dios no le agrada esa vanidad, y aquel rey fue quitado del trono. Porque cuando Dios manda la profecía, es mejor que seamos obedientes a la palabra y a la ordenanza de Dios, porque cosas feas pueden pasar en la vida del desobediente. Amén. Aquí Dios le está diciendo a usted que me ve, a usted congregación y a mi vida, a mí también me está hablando, que no pensemos nosotros nunca por halagados que seamos por el público, que Dios bendiga al público, que reconoce la bendición y la unción que hay en los predicadores, en los evangelistas, en los maestros, en los niños. Que Dios bendiga todo esto y que lo multiplique, pero no cometamos nunca el error que cometió Itobaal III, el rey de Tiro, aquel príncipe que dejó parte de su corazón a Satanás para que Satanás lo llenara de todas estas cosas feas que separan al hombre de Dios. Amén. En el 5, 6 y 7 dice: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Vamos a ir hablando de cada versículo a un tiempo. Cuando nosotros hacemos algo y descubrimos que a la gente le gusta, que la gente llega a un momento determinado que hasta llora por nosotros, ya sea, y no lo digo precisamente por mí, porque por mí solamente llora mi esposa si yo no estoy cerca. Pero cuando la vanagloria de parte del halago de las personas por lo maravilloso que llega a sentirse el ser humano cuando hay, por ejemplo, una palabra que está trayendo consolación, que está trayendo ánimo a aquel que está desesperado en medio de la adversidad, ese va a apreciar la palabra, pero no la va a apreciar así de esa misma manera cuando yo le diga, ¿sabe qué? Esa patita suya anda renqueando, tiene que ponerse un yeso, tiene que venir ante el Señor a pedirle perdón. Esa palabra ya no gusta porque no va un halago a lo que yo estoy haciendo, sino que hay una reprensión, al contrario de un halago. Amén. Y por eso dice que has multiplicado tus riquezas. Interpretemos esto como que te has ganado el halago del público. ¿Sí? Ahora tú eres un evangelista de renombre, ¿verdad? Y lamentablemente usted y yo lo hemos visto. Yo no estoy hablando nada de mi propia invención. Nosotros lo hemos visto. Hay evangelistas que vienen del sur de México y están llamando a los pastores acá. Yo soy el evangelista fulano, como quien dice, y yo soy el mejor. Y el Espíritu me ha movido a que yo te llame porque es necesario que yo lleve esta palabra profética a tu iglesia. En Remanente Fiel no queremos eso. Aquí todo predicador que sube es mejor que yo y todos llenan con sus predicaciones mis expectativas en cuanto a mi fe. No necesitamos que ningún confundido ya por el halago de algunos venga y quiera traer cosas hasta chuecas al púlpito del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y sigue diciendo: por tanto, así ha dicho el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor.
Nosotros podemos ver, amados hermanos, y yo no estoy hablando esto porque a mí me dé gozo, porque lo que me da sencillamente es la oportunidad de reconocer que yo no debo proceder, que no debo actuar como lo han hecho los que un día tuvieron victoria y ahora andan mordiendo el polvo, derrotados, porque no supieron aprovechar, no supieron mantenerse en la bendición de Dios y en la llenura del Espíritu Santo, que un día los impulsó, que un día los llenó de su preciosa unción para que hicieran grandes maravillas, pero se envanecieron y cayeron muy bajo. Podemos mencionar predicadores, podemos mencionar tantos cantantes que ahora ya nadie da un quinto por ellos, pero cuando hace 20 años a mí me motivó tanto la alabanza que ellos cantaban, ¿sí? Me motivó esa alabanza. Y yo no soy ningún dormido, yo puedo discernir entre la alabanza que es buena y la que no lo es, ¿sí? Porque sin el ánimo de ofender a nadie, si a mí me trae usted, Cristo yo te amo con música de merengue, le digo, no, usted no ama a Cristo. Pero si me trae los requintos acá, las guitarras, y ahí me dice, y volará a las nubes cantando, ahí voy a estar yo llenando mi espíritu con la alabanza al Señor, glorificando su nombre. Pero cantantes que andan cobrando $15,000 para venir a cantar solos ellos. Bueno, allá la iglesia que tenga la plata para traerlos. Pero aquí es mejor que esos 15,000 nos manden 7,500 para la construcción del templo. Amén. Y les vamos a mandar un buen ministerio de alabanza y un tremendo predicador para que vaya y verdaderamente conozcan la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. En Ezequiel 28 y versículo 19 dice: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahí está los que mencionábamos al principio, a todos ellos. Nabucodonosor, ahí están Acab, ahí está Antíoco Epifanes, ahí están todos aquellos hombres que un día se llenaron de vanagloria y ofendieron a Dios a través de moverse de esa manera. Amén. Y de la manera que Dios los desterró, de la manera que Dios apartó su presencia de ellos. Y déjeme decirle que cuando el hombre de Dios pierde la comunión con Dios y se va y se contrista el Espíritu Santo dentro de él, ese hombre ya no sirve. Ese hombre es como el trocito de carbón, pero el que ya fue quemado y que ya no puede volver a ser usado. Quedó ahí, pero ya no lo pueden usar. Amén. En Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Mantengamos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, amada iglesia. Que nadie se gloríe de sí mismo. Que todo el que se gloríe en el Señor. Que todo sea para la honra y la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos sea de voz, sea de palabra, sea de obra, hagámoslo como para Dios, porque Dios es el Padre de las recompensas y el que bendice abundantemente. Amén. Gloria a Dios. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y yo le tengo algo más sencillo para entender. La Biblia, el lenguaje actual, dice: el arrogante y orgulloso a fin de cuentas fracasa. Está bien sencillo, bien claro, ¿verdad? Eso me dice a mí que jamás yo ponga ninguna arrogancia en mi vida. Y no importa que sean maravillosas las cosas que yo pueda decir, o las cosas que yo pueda hacer, o lo que usted pueda decir, o lo que usted pueda hacer.
Porque esta palabra no es solo para mí, esta palabra es para todo aquel que escucha aquí dentro y allá en los medios de comunicación. Es para que seamos fieles siervos del Señor, no llenos de ninguna vanagloria, no llenos de ninguna arrogancia, que seamos humildes, porque el humilde alegra el corazón de Jehová, hermosea el corazón del Señor. Amén. Y ya para concluir, porque vamos a concluir en este momento, el apóstol Pablo le dice a los romanos en Romanos capítulo 12 y versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios es maravilloso. Dios ha puesto talento en cada uno de nosotros. En nuestra mano tenemos un talento. Aprendamos a trabajar ese talento con humildad de corazón, porque es para Dios. No seamos como aquel hipócrita que le fue dado un talento y dijo, Señor, te tuve miedo, porque sé que levantas cosecha donde no sembraste, sé que haces cosas que nadie puede hacer y por eso mejor lo enterré. No, no entierre ningún talento. Si usted predica, predique. Si usted canta, cante. Si usted enseña, enseñe. Si usted haga lo que haga, hágalo para Dios, porque la vanagloria, dijo el Señor Jesucristo, gloria de hombres no recibo. Amén. Que Dios bendiga a todos los predicadores, los evangelistas, todos los que hacen una obra para el evangelio de Cristo, los ministerios de alabanza, los que enseñan, maestros. Que Dios los bendiga a todos. Pero pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón la idea fija de no exaltarnos como hombres, porque el único que merece ser exaltado se llama Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Hasta aquí me ha traído el Señor. Si sigo hablando voy a seguir con el de Nueva York. Pero que Dios me libre de caer en esas cosas. Vamos a estar de pie, amada iglesia, vamos a venir en palabras de oración. Señor, mi Dios Padre Todopoderoso, te damos honra, gloria y alabanza. Gracias, muchas gracias.